Vamos ahora sí a continuar verso a verso la serie que estamos en Hechos. Esta serie en Hechos que ha sido una gran bendición, vamos a continuarla. Y quiero contar una historia para introducir al tema del día de hoy. Esta historia cuenta que eran 3 amigos que se fueron a escalar. 3 amigos se fueron a escalar y uno de ellos, por error, se resbala y se cae a un precipicio de 20 metros. Entonces, cuando cae hasta abajo en 20 metros, sus 2 compañeros pensaron lo peor y le gritaron a ver si quedó vivo. Entonces, el amigo que cayó quedó vivo y les gritó: estoy vivo, pero creo que me quebré mis 2 brazos. Entonces ellos, los que estaban arriba, dijeron: ¿sabes qué? Te vamos a sacar de ahí. Y buscaron una cuerda y se la aventaron para poder levantarlo. Y entonces cuando lo iban levantando y ya llevaban como la mitad de la distancia, se acordaron que se había quebrado los 2 brazos. Entonces le gritaron: amigo, ¿cómo te estás sosteniendo de la cuerda si te rompiste los 2 brazos? Y contesta el amigo: ¡de los dientes! ¿Alguna vez has estado en una situación desesperante? ¿Alguien ha estado así? Una situación desesperante, ¿verdad que sí? Pues hoy vamos a ver la historia de un hombre que nació cojo y que su vida era desesperante, que realmente tenía una vida bien complicada. Siguiente, por favor. Y vamos a analizar cómo él, pidiendo dinero para poder salir adelante en esa situación tan complicada, no tenía ni idea que el Señor tenía planes de hacer algo mucho más allá de lo que él pidió o de lo que él entendió. Realmente el Señor quería transformar su vida a través de los discípulos, y es la famosa historia del cojo en la puerta de la hermosa. Y esta historia es también nuestra historia, porque cuando acudimos a Dios buscando ayuda, Él no nada más está interesado en ayudarnos a sobrevivir esa situación desesperante, sino que va a hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos, cambiando totalmente nuestra realidad con su poder milagroso. ¿Cuántos lo creen? Apunta en tus notas el título del sermón de esta mañana: mucho más de lo que pedimos o entendemos. Mucho más de lo que pedimos o entendemos fue exactamente lo que sucedió con este hombre cojo. Fue mucho más de lo que pidió o entendió. Y vamos a estar en Hechos capítulo 3, versículo 1 al 10. Nuestra frase favorita es: abran sus Biblias. Yo te animo a que traigas tu Biblia, a que traigas donde tomar notas, porque el Señor va a hablar a tu vida. Y se va a cumplir la palabra que acabo de decir, que está en Efesios 3:20, que dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. La otra versión dice: por el poder de Dios que obra en nosotros, Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Exactamente esto le sucedió al cojo, y exactamente eso sucede cuando tú y yo acudimos al Señor con una situación que nos está complicando. Y esto va en la conexión de esa iglesia que está llena del Espíritu. En este texto, apunta en tus notas que vamos a ver 3 requisitos para que Dios haga mucho más de lo que pedimos o entendemos. 3 requisitos para que Dios haga mucho más de lo que pedimos o entendemos. Siguiente, por favor. Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy en ese texto. Así que vamos a leer primero versículo 1 y 2. Hechos 3, versículo 1 y 2 dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Recuerda que vimos la última vez que el libro de Hechos nos dijo que grandes señales y maravillas se hacían por medio de los discípulos, una iglesia llena del Espíritu. Pues en esta parte nos relata uno de esos milagros, que cómo el Señor va a sanar a través de Pedro y Juan a este hombre que estaba cojo de nacimiento. Dice que Pedro y Juan iban a la oración a la hora novena, como a las 3 de la tarde. Es interesante que aunque ellos ya se habían convertido a Cristo, continuaban yendo a la oración al templo judío. Y ahí estaban cuando ven a este hombre cojo. Cojo significa literal, lisiado, inválido, incapacitado, imposibilitado, en la puerta La Hermosa. Así se llamaba la puerta porque literal era hermosa. Ahí puedes ver una foto de cómo está ahorita, pero es una puerta como de 20 metros y realmente era la puerta más hermosa que tenía el templo. Y ahí él iba y se sentaba a pedir dinero para poder
sobrellevar ese día en esa condición en la que estaba. Ahora, este hombre tenía una buena razón para ponerse ahí a pedir dinero. ¿Por qué? Porque los judíos tenían por tradición el ayudar al necesitado para que tuvieran actos de justicia. Entonces él estaba ahí pidiendo dinero. Ahora, para que podamos entender este texto, tenemos que entrar en la piel y en la realidad del hombre cojo. Desde que nació, imposibilitado para caminar, dependiente de otros, vivía de la caridad de los demás, se humillaba cada día a pedir limosna, días de tristeza, de frustración, literal incapacitado de vivir una vida normal, de seguir sus sueños. Es decir, este hombre cojo solamente quería ser apoyado para que él continuara en esa condición, pero Dios tenía algo mejor en mente. Jesús quería cambiar su condición completamente. Y eso nos recuerda un gran principio. Siguiente, por favor. El Señor Jesús no desea mejorar tu condición actual, sino darte una vida nueva. Quizás tienes una situación que estás pasando y la pones delante de Dios y que le pides ayuda nada más para salir del problema. Pero hay un propósito más grande que el Señor quiere hacer mucho más de lo que pides o entiendes en esa situación. ¿Cuántos dicen amén? Para que eso suceda, tienes que hacer como el hombre cojo, estar en el lugar correcto. Este hombre estaba justo ahí cuando pasó Pedro y Juan para transformarle la vida. Si ese día se hubiera quedado en casa, se hubiera perdido de esta gran bendición. De la misma manera, si tú deseas que Dios haga mucho más de lo que pides o entiendes en tu situación, necesitas estar en el lugar correcto. Apunta en tus notas. Primer requisito para que Dios haga mucho más de lo que pedimos o entendemos. Número 1, lugar correcto. Lugar correcto. Claro, esta enseñanza es muy interesante porque muchos están buscando la ayuda de Dios. Pero vemos que este cojo estaba ahí en la puerta del templo. Porque ¿sabes qué? De acuerdo a la ley judía, él no podía entrar al templo donde estaba la presencia de Dios. Porque como estaba mutilado o lisiado, no era permitido entrar y acercarse a la presencia de Dios. Es algo interesante, ¿verdad? Pero, siguiente, tú y yo sí podemos acercarnos a la presencia de Dios a través de Jesucristo. Y ese es el lugar correcto para entregarle nuestras cargas al Señor y ver cómo Él hace mucho más de lo que pedimos o entendemos. Te lo repito, tú y yo sí podemos acercarnos a la presencia de Dios a través de Jesucristo y ese es el lugar correcto para entregarle nuestras cargas y ver cómo Él hace mucho más de lo que pedimos o entendemos, como le pasó a este hombre cojo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esto de estar en el lugar correcto me recuerda a otra historia de un hombre que contó sobre su abuelo y el Titanic. Este hombre dijo que su abuelo le contó la historia de que cuando la gente se iba subiendo al Titanic, él les gritaba que no lo hicieran porque el barco se estrellaría contra un iceberg y se hundiría. Y él insistía, les gritaba que no se subieran una y otra vez. Pero ¿qué crees? Nadie le creyó. Pensaban que estaba loco. Pero eran tantos sus gritos desgarradores que la gente se molestó y se quejó y fueron con los de seguridad y lo sacaron del cine. Pobre abuelo, ¿verdad? Qué gachos fueron con él. Definitivamente estaba en el lugar incorrecto, ¿verdad? Pero, siguiente, el hombre cojo no estaba tan perdido. ¿Por qué? Estaba en el lugar de adoración, el templo, donde la gente iba a la presencia de Dios. Número 2, estaba a la hora de la oración, cuando todos se acercaban a tener una intimidad con Dios. Y número 3, en un lugar donde la gente tenía por costumbre ayudar a los necesitados y a los indigentes. Para él era el lugar correcto. Sin embargo, no tenía ni idea que por diosidencia, entre comillas, estaba justo en el lugar correcto donde se combinó su necesidad con la presencia de Dios a través de los discípulos. Y entonces vimos que Dios hizo mucho más allá de lo que él pedía o entendía. Así que siguiente, ¿cuál es el lugar correcto donde necesitamos estar para que Dios haga más de lo que pedimos o entendemos en nuestras situaciones? En su presencia, en intimidad, en oración, en su palabra y aquí en medio de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Así que si deseas que Dios haga algo mucho más de lo que estás pidiendo o entendiendo, yo te quiero decir en esta tarde, sigue buscando a Dios, sigue orando, sigue estudiando su palabra, sigue teniendo intimidad con Él,
sigue pidiendo, sigue clamando, sigue congregándote, sigue sirviendo, sigue creyendo que Dios lo hará. Amén. Vamos a continuar leyendo, por favor, versículo 3 al 7. Hechos 3, 3 al 7. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Wow. Una vez más, sumérgete en el personaje del hombre cojo. Ponte ahí en su lugar. Vemos 3 acciones que nos indican cuál era la actitud de este hombre. Primero dice que rogaba. Segundo, él obedeció cuando Pedro le dijo: míranos. Estuvo atento. Y el tercero, creyó lo que Pedro le decía, aún y que le dijo: no tengo dinero. Pero él le extendió su mano y él tomó su mano y siguió la indicación de Pedro de ponerse de pie. Eso es fe, ¿verdad? Vemos claramente que Pedro tenía menos dinero que el cojo, porque seguramente el cojo ya tenía unas monedas ahí de lo que había pedido. Pero le dijo: no tengo ni una moneda. Pero él tenía algo mucho mayor, que era el poder de Dios, ¿verdad? Así que dice que se afirmaron sus pies y sus tobillos, se fortalecieron. Ese esfuerzo requerido por parte del hombre, si él no hubiera respondido correctamente, así como si no hubiera estado en ese lugar, se hubiera perdido la bendición. Si no hubiera tenido la actitud correcta, también se hubiera perdido la bendición. Él pudo haber dicho: no, yo quiero dinero solamente. Sin embargo, él creyó, y eso es fe, y por eso tuvo la bendición. Y eso es una gran enseñanza, porque muchas veces hay gente que está viviendo una situación miserable y no quiere cambiar, quiere continuar ahí. Yo leí un artículo donde entrevistaron a muchos indigentes, y muchos de ellos no querían cambiar su vida porque dependían de eso y así estaban a gusto. De hecho, uno de ellos que entrevistaron en ese artículo era un indigente que pedía dinero en las calles de Dubái y ganaba 42,000 pesos diarios. Antes de que se vayan a Dubái, obviamente, era una vida miserable en la que vivía, pero como que estaba a gusto así. Hay gente que realmente no quiere cambiar. Quiere vivir de su miseria como víctimas por no afrontar su responsabilidad y echarle la culpa a los demás y decir: pobre de mí. Pero esa no fue la actitud del cojo, sino que fue humildad, fe, obediencia y ganas de salir adelante. Amén. Esa misma actitud necesitamos tener si deseamos que Dios haga mucho más de lo que pedimos o entendemos en cada una de nuestras situaciones. Apunta en tus notas. Segundo requisito para que Dios haga mucho más de lo que pedimos o entendemos: la actitud correcta. Una actitud correcta. No nada más estar en el lugar correcto, sino tener una actitud correcta. Honestamente, ¿cuál es tu actitud ante las situaciones difíciles que enfrentas? Ponte a pensar en eso. Ponte a pensar en estos días pasados, en esas semanas pasadas que pasaste por momentos complicados, difíciles, ya sea por injusticias o por situaciones en tu vida. ¿Cuál fue tu actitud? ¿Realmente fue queja? ¿Fue renegar? ¿Fue desánimo? ¿Fue culpar a otros? ¿O realmente fue como este hombre? Fe, humildad, obediencia, ganas de salir adelante. Eso es clave. Lo vemos aquí. Si este hombre cojo hubiera dicho: no, una actitud indiferente diciendo: yo quiero dinero, se hubiera perdido la bendición de transformar su vida completa, porque no nada más fue sano, fue salvo también. Esto de la actitud correcta me recuerda a otra historia de un niño que le gustaba mucho el béisbol y que se llamaba Judá. Este niño Judá se fue al patio de su casa, puso su gorra, su bat y una pelota, y él dijo: soy el mejor bateador del mundo. Y agarró la pelota y la lanzó al aire y le dio con todas sus fuerzas, pero falló. Y dijo: strike 1. Pero no se desanimó. Volvió a agarrar la pelota, volvió a agarrar su bat y dijo: soy el mejor bateador del mundo. Y soltó la pelota al aire y le dio con todas sus fuerzas y falló. Y dijo: strike 2. Y entonces no se desanimó, se acomodó bien la gorra y dijo: soy el mejor bateador del mundo. Y la volvió a tomar, la aventó y le dio con más fuerza y falló. Dijo: strike 3, ponche. Y antes de desanimarse dijo: ponche, soy el mejor pitcher del mundo. Eso es tener buena actitud.
Mira lo que dice Colosenses 3, 23 y 24. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Trabajen de buena gana. Uy, qué importante. Así que apunten tus notas esto. Siguiente. La marca de un buen cristiano es que ante todo puede mantener una buena actitud. La marca de un buen cristiano es que ante todo puede mantener una buena actitud. Honestamente, yo quiero reconocer que un ejemplo de esto es Pastor Juan. A pesar de cualquier situación, siempre tiene una buena actitud. Yo he aprendido mucho de eso. Pero voltea a ver el que tienes a un lado. Mira su cara. ¿Tendrá buena actitud? Uy. Necesitamos tener una buena actitud. La actitud correcta. Si queremos que Dios haga mucho más de lo que pedimos o entendemos. Miren, como veo que esto de la actitud necesita un poquito más, les cuento otra historia. Esa historia era de un rey que le gustaba ir a cazar. Y entonces fue un día a cazar, invitó a su mejor amigo que era cristiano y que se caracterizaba por tener una buena actitud siempre. Fueron a cazar y por error el amigo cristiano, cuando disparó su escopeta, le voló un pulgar al rey. Y entonces el amigo cristiano dijo: ¡ay, no! Discúlpeme, rey. Y dijo: gracias a Dios. Y el rey dijo: gracias a Dios, ¿cómo puedes decir eso? Y lo metió a la cárcel. Días después el rey fue a cazar solo y se perdió y llegó a una tierra de caníbales. Y entonces los caníbales lo agarraron, lo amarraron y ya se lo iban a comer cuando vieron que le faltaba un pulgar. Y dijeron los caníbales: no completo, no comemos. Y entonces el rey, contento, dijo: mira, tenía razón aquel amigo. Entonces regresa y va a la cárcel y dice: ¿sabes qué? Discúlpame, tenías razón en tener una buena actitud. Y le contesta al amigo cristiano: gracias a Dios que he estado aquí en la cárcel por tanto tiempo. Y el rey le dice: ¿cómo puedes decir eso? Dijo: mi rey, si no hubiera estado aquí en la cárcel, hubiera estado con usted cuando fue a cazar y mire, 2 pulgares. Una buena actitud es muy importante. El cojo de nuestra historia nos puso el ejemplo de tener una actitud correcta: humildad, fe, obediencia y ganas de salir adelante. Pero el mayor ejemplo de esto es el Señor Jesucristo. Miren lo que dice Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Se sentó a la diestra del trono de Dios. El Señor fue a la cruz con gozo, con una buena actitud, con una actitud correcta. Ninguno de los que estamos aquí hemos sufrido más que Él. Él es el ejemplo. Y el mismo Hebreo dice que cuando tu ánimo esté cayendo, recuerda el Señor lo que sufrió, tal contradicción de pecadores, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Él es el ejemplo. Él realmente tiene la actitud correcta. Amén. Vamos a terminar leyendo versículo 8 al 10, por favor. Dice Hebreos 3, 8 al 10: y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Aquí está el hombre cojo sano. Después de que tuvo una buena actitud, tuvo fe, es sano. Dice que saltando se puso de pie, entró al templo con ellos, alabó a Dios. Todo el pueblo le vio, lo reconocía porque tenía muchos años pidiendo limosna ahí en la puerta de la hermosa, una de las más populares. Y entonces todos se sorprendieron. Este hombre hizo 3 cosas muy importantes. Primero, cuando fue sano, se unió a los apóstoles. Se pudo haber ido a su casa a disfrutar su sanidad. Entró al templo con ellos. Segundo, empezó a usar lo que Dios le había dado. Dice que empezó a andar y a saltar. Y tercero, empezó a alabar y adorar a Dios en agradecimiento. Realmente la gente estaba totalmente sorprendido, ¿verdad? Pero hay algo aquí bien importante. Hay algo muy importante. Esta sanidad que estamos viendo, más adelante vas a dar cuenta, termina en la conversión de 5,000 familias. Mira lo que dice Hechos 4:4. Dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Es decir, escucha esto, había un propósito mayor en los planes de Dios.
No nada más iba a transformar la vida de ese hombre, mucho más allá de lo que él pidió o entendió, sino que esa sanidad iba a ser usada por Dios para impactar toda esa comunidad y que su iglesia llena del Espíritu siguiera avanzando. Recuerda, estaban 120 cuando fue el bautismo en el Espíritu Santo y luego se convirtieron 3,000 con el primer sermón de Pedro, 3,120, y luego dice que el Señor añadía cada día los que iban a ser salvos a la iglesia, no sabemos cuántos, pero muchos más, y luego 5,000 familias se añaden y sigue el avivamiento a través de esta sanidad, que era parte del propósito de Dios. Es decir, había un propósito detrás de la sanidad mucho mayor que solamente la vida del cojo. Pero fíjate algo más. En Hechos 4:22 nos dice, siguiente por favor, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Más de 40 años tenía ese hombre y era cojo de nacimiento. ¿Cuántos de aquí tienen 40 años o más? A ver, sean honestos con su edad, por favor. Imagínate que desde que naces estás imposibilitado de caminar y dependes de los demás. Toda esa vida lleva así, pero hay algo bien interesante. 40 años. 40 años. Te pregunto esto. ¿Sabes quién pasó varias veces por esa misma puerta antes que Pedro y Juan? ¿Sabes quién pasó por esa misma puerta varias veces antes que Pedro y Juan? ¿Quién? El Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesús. Fue muchas veces al templo. Esa era la puerta más popular. Este hombre, la gente lo reconocía que era el que pedía en la puerta de la hermosa. Y el Señor Jesucristo no lo sanó en ese momento. No lo sanó en ese momento, sino que lo sanó a través de su espíritu por medio de los discípulos tiempo después. Y esto nos recuerda un gran principio, apúntalo en tus notas. Siguiente, por favor. El tiempo de Dios es tan importante como su voluntad. El tiempo de Dios es tan importante como su voluntad. Imagínate, ponte en el lugar de este hombre cojo y que el Señor Jesucristo andaba por ahí y no lo sanó. Y en vez de amargarse, después que pasó el tiempo, tuvo una buena actitud y fue sano. Así que si deseas que Dios haga más de lo que pedimos o entendemos, necesitas esperar el tiempo correcto. Apunta en tus notas, tercer requisito para que Dios haga mucho más de lo que pedimos o entendemos, tiempo correcto. Tiempo correcto. ¿Cuántos de aquí son desesperados como yo? A ver, levanten su mano. Que inclusive ahorita ya quieren que termine. Pues ya, ahí voy, tranquilos. Bien, pues quiero decirte con la autoridad de la palabra, siguiente por favor, que el Señor tiene una manera correcta y un tiempo correcto para suplir todas tus necesidades. El Señor tiene una manera correcta y un tiempo correcto para suplir todas tus necesidades. ¿Cuántos dicen amén? Claro, ¿cuántas veces nos hemos equivocado y la hemos regado por adelantarnos, por ser desesperados? Y después tenemos consecuencias adversas que le pedimos a Dios ayuda por lo mismo que nosotros provocamos. Bueno, eso sucede allá en Culiacán, yo sé que aquí a ustedes no sucede, pero muchas veces nos equivocamos. Sin embargo, yo sí quiero terminar en esta mañana recordándote una gran verdad que hemos visto, siguiente, y es que tenemos un Dios que es un Dios de milagros. Tenemos un Dios que es un Dios de milagros, claro que sí. En la palabra de Dios vemos claramente esto. Hay muchísimos milagros que la palabra de Dios nos cuenta. Es más, ayúdenme ustedes. ¿Alguien de ustedes me puede recordar algún milagro de la palabra de Dios en la Biblia? A ver, alguien grite algún milagro. Lázaro resucitó, muy bien. ¿Cuál más? El agua en vino, muy bien. ¿Qué más? La mujer del flujo que fue sanada, muy bien. ¿Otro milagro? Pablo cuando le da la vista, muy bien. Los 5,000 que fueron alimentados. La niña muerta que resucita. Los 4,000 que fueron alimentados, muy bien. ¿Cuál más? A ver ahí arriba. El maná del cielo, muy bien. Israel. El mar rojo, exacto. Les voy a recordar algunos para que tu fe vuelva a levantarse y puedas vivir esto que vivió el cojo. El mar rojo se abrió, maná del cielo, las plagas que vinieron, el agua de la roca,
El Jordán se abrió, las murallas de Jericó cayeron, Josué detuvo el sol y la luna, Elías resucitó a un joven, cayó fuego del cielo, Eliseo, aún ya muerto, cayó un cadáver y resucitó. Sadrac, Mesach y Abednego en el horno de fuego que no murieron, Daniel en el foso de los leones, Jonás y el gran pez. Señor Jesucristo convirtió el agua en vino, sanó enfermos, paralíticos, resucitó muertos, liberó endemoniados, dio vista a los ciegos, limpió a leprosos, multiplicó panes y peces, caminó sobre el agua, calmó la tempestad. Su misma concepción fue milagrosa y Él venció a la muerte, resucitó. Por eso, Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de milagros, así que pide con fe. Pide con humildad, pide con perseverancia y espera el tiempo de Dios. Espera el tiempo de Dios. Y cuando Dios haga algo en tu vida mucho más allá de lo que pediste o entendiste, no te quedes callado. Haz lo que hizo el cojo. Todo el pueblo se dio cuenta. Obviamente, y su manera de expresarlo era brincando, saltando, danzando y dando gloria a Dios. Y así Dios hará grandes cosas en tu vida. Si estás en el lugar correcto, si tienes la actitud correcta y esperas el tiempo correcto. 3 requisitos para que Dios haga mucho más de lo que pedimos o entendemos. Siguiente, por favor. Lugar correcto, actitud correcta y tiempo correcto. Ese mismo espíritu que transformó la vida de este hombre y de miles de personas es el mismo espíritu que está hoy aquí en esta iglesia. Y Él sigue haciendo milagros en nuestros días. Así que yo te animo a que sigas creyendo, sigas clamando a Dios, sigas pidiendo y Él hará de acuerdo a sus tiempos y a su voluntad. Vamos a orar.